Si estás viendo este vídeo, seguramente sea porque quieres empezar en powerlifting o estás empezando ya, pero no sabes muy bien qué camino tomar. Así que en este vídeo, este va a ser el primer vídeo de una serie de vídeos donde te enseñaré a planificar un entrenamiento de powerlifting y que tengas en cuenta todas las bases y todos los conceptos para que puedas realizar tu propio entrenamiento de una manera fácil y sencilla. Para comenzar en powerlifting tienes que tener primero claro unos conceptos clave que te explicaré a continuación. Estos son unos conceptos que harán que tu entrenamiento sea altamente efectivo y que puedas seguir mejorando, que puedas manejar la fatiga, que evite los estancamientos en la medida del posible y, como digo, que tu entrenamiento sea altamente efectivo. El primer concepto que tienes que tener claro es que tu entrenamiento tiene que ser específico. Si ya vas a empezar en powerlifting, tienes que tener en cuenta que tu entrenamiento se va a basar sobre todo en los tres pilares de ese deporte, que son la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Esto no significa que solamente vayas a hacer estos tres ejercicios durante toda tu vida. Significa que son la base de tu entrenamiento, de que vas a dar mucha más importancia respecto a todos los demás, y todos tus entrenamientos empezarán con uno de estos básicos. Como digo, luego habrá diferentes variantes de estos propios ejercicios y muchos más ejercicios auxiliares y secundarios que puedes realizar. El segundo concepto clave que tienes que tener en cuenta es el de la sobrecarga progresiva. Esto quiere decir que con el tiempo tu entrenamiento tiene que ser más difícil, y esto puede ser debido a que levantes más peso, a que realices más volumen, realizas más series de entrenamiento, mayor intensidad o diferentes variables de entrenamiento que las vamos a manejar para que puedas seguir mejorando. Y otro concepto clave que tienes que tener en cuenta y manejar muy bien es el de la fatiga. De esta manera no solamente nos vamos a centrar en levantar mucho peso, entrenar muchos días, sino que también no hay que dejar de lado cómo recuperamos los días que no entrenamos y todo lo que podemos hacer para poder enfrentar la siguiente serie de entrenamiento de la manera más efectiva, habiendo descansado bien y habiendo recuperado correctamente. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta son diferentes factores. En este caso, el primer factor que podemos tener en cuenta para planear un entrenamiento de powerlifting es la experiencia. Si es tu primera experiencia o tu primera toma de contacto en powerlifting, lo importante es manejar todo el tema de la técnica, intentar mejorarla, pulirla antes de levantar mucho más peso del que deberías. Otro factor a tener en cuenta es cuánto tiempo tienes para entrenar, y con tiempo me refiero sobre todo a cuántos días tienes para entrenar. Primero, hazte la pregunta de cuántos días vas a poder ir al gimnasio sin poder faltar. Mejor empezar un poco por el perfil bajo, digamos 3 días a la semana, y si puedes 4, perfecto. Hay gente y hay muchas veces que se puede entrenar 5 días, pero no es a lo mejor muchas veces recomendado o accesible para muchas personas. Así que, como digo, lo primero tienes que tener en cuenta cuántos días a la semana puedes entrenar para así de esa manera planificar tu entrenamiento. Y otro factor a tener en cuenta es el de la recuperación. Ten en cuenta que si tus sesiones son muy duras, no puedes ir tantos días a entrenar, y de esta manera ten en cuenta si tienes algo de experiencia entrenando o si no, lo descubrirás muy pronto cómo vas a recuperar respecto a los entrenamientos. Por eso, volviendo al punto anterior, es muy importante el manejo de la fatiga, y también hay que tener en cuenta si somos personas que recuperamos muy fácil respecto a un entrenamiento o nos cuesta un poco más y esa fatiga la vamos arrastrando durante más tiempo. Una vez ya que tienes un poco claro todos los conceptos previos, es el momento de encajar todo esto en un entrenamiento. Como digo, la primera opción o una opción muy básica para principiantes y es muy interesante sería entrenar 3 días a la semana. De esa manera podemos meter bastante frecuencia a los movimientos. Ahora os pondré aquí en la pantalla un ejemplo de programación para 3 días a la semana, 4 días a la semana y 5 días a la semana. Pero volviendo al tema de 3 días a la semana, es una opción interesante para principiantes porque es lo mínimo necesario para entrenar. 3 días a la semana es un concepto que se ha visto que es bastante efectivo y podemos dividirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos entrenar lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado. Siempre es importante dejar un día de descanso entre cada día de entrenamiento, debido a que este sistema normalmente intentamos comprimir un poco el entrenamiento en 3 días y, como digo siempre, la recuperación es importante, así que juntar 2 días en este concepto, si no lo tenemos muy claro cómo estamos de momento programando, no es interesante. Mejor pecar de ir precavidos y dejar, como digo, un día de descanso entre cada día de entrenamiento para poder entrenar en condiciones y recuperar mucho mejor. Otro ejemplo de entrenamiento que podemos realizar es el de 4 días a la semana. Esto es ampliamente conocido y podemos entrenar, como digo, 4 días a la semana, y es un equilibrio entre el volumen de entrenamiento, frecuencia de entrenamiento y descanso y recuperación. De esta manera podemos dividir el entrenamiento, como digo, en 4 días, que podría ser el típico lunes, martes, jueves, viernes, o como tú prefieras. También puedes hacer, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, sábado, depende un poco de cómo sea tu horario, cómo sea tu disponibilidad, y de esta manera, como digo, dividir el entrenamiento en 4 días, y como dividimos más el volumen y la intensidad durante los días, no hace falta que tengamos un descanso
completamente entre cada día de entrenamiento, pero sí que es importante que, por ejemplo, entre cada 2 días por lo menos haya un día de descanso. Así que, como digo, sería interesante meter estos 4 días si tienes disponibilidad, ya que nos da mucha más variedad, nos da mucho más juego y de esta manera podemos organizar el entrenamiento de una forma mucho más efectiva porque podemos meter mucha más frecuencia y si tienes ya un poquito más de experiencia es interesante por lo que digo, porque nos da mucho juego meter un poquito más de volumen, un poquito más de intensidad, un poquito más de frecuencia de cada movimiento y tener mucho más juego para organizar nuestro entrenamiento. También si tienes mucho más tiempo y disponibilidad podemos utilizar un modo de entrenamiento o un sistema de 5 días a la semana. De esta manera si tú tienes tiempo, si puedes permitirte el hecho de poder ir al gimnasio tantos días a la semana es una buena opción, ya que puedes dividir las sesiones de entrenamiento, serán normalmente más cortas cada día, pero son más días en el gimnasio. Así que de esta manera, si quieres y si tienes esa, como digo, tanto experiencia o si tienes esa disponibilidad, puedes ir más días a entrenar, dividiendo más el entrenamiento y puedes dividir tanto la frecuencia como los ejercicios en diferentes días a la semana. Y algunos de los errores comunes que suelen cometer los principiantes en powerlifting son algunos de los siguientes. El primero y el que más se ve, el que es más visible, es el de ignorar la técnica. Al final queremos levantar mucho peso muy rápido y la técnica la dejamos siempre un poco de lado pues, por falta de conocimiento o de ego. Así que ten en cuenta que para mejorar y durar en este deporte tienes que hacer mucho énfasis en la técnica y tratar de pulirla lo máximo posible. Otro error del principiante es el de no descansar lo suficiente. Y con esto no me refiero al descanso entre series, sino todo el descanso y toda la recuperación que hacemos fuera del gimnasio. Ten en cuenta que el powerlifting no es o no gana, mejor dicho, o no dura quien más pueda levantar o quien más pueda entrenar, sino muchas veces es quien más recupera y quien puede ir mejor a la siguiente sesión de entrenamiento. Así que con la división de días que hice en el apartado anterior, ten en cuenta que no porque puedas entrenar 5 días va a ser mejor en el hecho si tú no recuperas tanto, es preferible bajar un día de entrenamiento y utilizar esos días para descansar y recuperar. También se suele ver que muchos powers y muchas personas quieren hacer una progresión demasiado acelerada. Al final nos fijamos muchos en redes sociales de todo lo que está levantando o todo lo que mejora el resto de personas y queremos alcanzarles. Pero esto al final es un deporte muy individual y tenemos que tener en cuenta que cada uno progresamos de una manera. Ten en cuenta que lo principal es, como digo, la mejora de técnica, tener una técnica sólida y los giros ya vendrán. Habrá temporadas que mejoremos más, otras que mejoremos menos, pero no hay que forzar las cosas y hay que dejar un poco llevar todo y seguir una progresión y sobre todo no querer avanzar más de lo que se puede. Y otro error que cometen muchos powerlifters es el de la falta de seguimiento. Y con esto no me refiero tanto a la parte de un entrenador, porque digo, este vídeo es envasado o está un poco más enfocado en gente que quiere programar su entrenamiento, me refiero más a no seguir y no medir todos los progresos que hacemos en el gimnasio. Por ejemplo, si no sabemos, si no apuntamos el peso que levantamos la semana anterior o el mes anterior, es muy difícil que podamos mejorar las cosas. Así que tienes que planificar todo, apuntarlo y llevar un seguimiento, un diario, donde puedas apuntar tanto el peso que levantas, las series, repeticiones, sensaciones y todo lo que sea necesario o que sea primordial para que puedas tener en cuenta una referencia y poder mejorarlo. Y este es el primer vídeo de una serie de vídeos donde te explicaré cómo crear tu propio entrenamiento de powerlifting y para que puedas hacerlo tú de una manera efectiva y segura. Ten en cuenta que esto lleva tiempo, es una carrera de fondo, así que no tengas prisa por intentar mejorar conceptos que todavía no conoces o intentar implementar cosas que estás viendo por ahí. Y con esto de momento acabamos el vídeo de hoy. Este primer vídeo es una introducción a cómo programar para powerlifting para que puedas tener tu entrenamiento y no quería que fuese muy denso para que no perdas el foco. En los siguientes vídeos que haré un poco más de hincapié en lo que son otros conceptos que tendrás que tener en cuenta, que tendrás que aprender, así que no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo y si este vídeo te ha resultado interesante o crees que a alguien le puede servir, acuérdate de comentar, compartirlo y todas estas cosas que hace que podamos nosotros seguir creando contenido y que todos crezcamos y que nos beneficiemos de esto. Así que como digo, no pierdas mucho el detalle, suscríbete al canal y en los próximos vídeos vamos a profundizar mucho más en cómo programar para powerlifting.